Tengan todos ustedes, amigos y amigas, bienvenidos a este canal de YouTube Nelter de la Cruz. No se les olvide darle me gusta, su like, abajo la campanita, píquenle, púchenle. Pues bonito inicio de semana. Aquí a la campanita, denle, púchenle. Chingado, vámonos con Tokio, hombre. Denle duro. A ver, X, ¿no? Twitter antes. El que a hierro mata, a hierro muere. Así es como el borracho del ministro Lainez. Brazo derecho de Norma Piña presumía cómo fue parte del fue una iniciativa de quién iba a ser el presidente, porque además la hicimos en el periodo de transición del presidente Zedillo. Entonces, desde luego, ni sentía que podía llegar a ser un día, y te voy a ser muy franco. Lógicamente, en ese momento yo estaba entrando a una institución como la Consejería Jurídica, que era fascinante. Y tuve mucha suerte en participar en el grupo redactor de la reforma de 1994, el que transformó la Suprema Corte, donde se crean las acciones de inconstitucionalidad del Consejo de la Judicatura. Y yo tuve esa suerte como parte del Ejecutivo, que fue una iniciativa de quién iba a ser el presidente, porque además la hicimos en el periodo de transición del presidente Zedillo. Entonces, desde luego, ni sentía que podía llegar a ser un día, y te voy a ser muy franco. Lógicamente, en ese momento yo estaba entrando a una institución como la Consejería Jurídica, que era fascinante. Qué poca madrina tiene este hijo de toda su tiznada. En el Poder Judicial de la Federación, papás, tíos y hasta suegras de jueces y magistrados. Estudio del Consejo de la Judicatura arroja que puede haber 65 miembros de una misma familia trabajando en el Poder Judicial. El tema surge en medio de la discusión de la iniciativa del Ejecutivo para una modificación constitucional. Tómala, hijos de su tiznada madre. Nombre para la foto. Les presento a Silvano Aureoles, ex gobernador de Michoacán, el cínico y corrupto que por medio de recursos del INSABI financió a Latinus, propiedad de Roberto Madrazo e hijo de quien son investigados por la UIF por la triangulación de dicho recurso. Puras pinches fichitas. Ahí está. Pues ahí está. ¿Qué dice? Contralínea, periodismo de investigación, dice documento de Sedena y PGR. Zedillo vinculado al narcotráfico. También Salinas. Y ahí está. Lástima que no veo bien. No veo bien. Pues miren, saliendo cosas de estos desgraciados. Creo que van a salir mucha mierda. Pedía 25 pesos a sus suscriptores, pensaba donar 100 litros de agua damnificados. Pero hoy se sabe que Maru Campos financia a la Saki, el publicista antiano, con 2 millones de pesos, y aquí están los contratos. Fecha de inicio del periodo de informa. ¿Qué se informa? Termina hasta el 2023-24. Alasraqui, 2 millones el hijo de Hacienda pidiendo 20 pesos el jotango. México te odia por corrupta. Y ahí está. Personal de limpieza del Tren Maya lanzando basura y desechos a las vías férreas. No te lo creas, esto es completamente falso. El video en realidad fue grabado en la India en diciembre de 2023. Comparte y juntos. Poca madre.
Loret de Mola y Broso solo hacen periodismo en latinos, entonces, ¿de qué se preocupó por la investigación de la UIF? Aquí vemos a un ladrón que tuvo nexo con los gobiernos más corruptos del país y que actualmente está siendo investigado por la UIF por lavado de dinero, al lado al ya sentenciado por narcotráfico, García Luna. Ay, la imagen más asquerosa que verás hoy, el narcopanista García Luna con su vecino de Miami y cómplice, el lavador y mercenario Carlos Loret. Desgarran sus vestiduras los intelectuales orgánicos y la fracasada e infame ex candidata presidencial del PRIAN porque se exhiben las corruptelas de Loret, Broso y Broso. No son periodistas, son par de mercenarios. Pues ahí está la Alarraqui, la panzona, la cerda, recibiendo de la panista Maru Campo de Chihuahua 2 millones de pesos mensuales. Hijo de sutis, nadie anda pidiendo 20 pesos que por ciento no le deposito. Ahí está. Maru Campo financia a la Alarraqui, el publicista, con 2 millones de pesos diarios. Mensual, digo. Ahí está un documento de Wikileaks. Documento de Wikileaks fundamenta lo dicho por Ano. Denise Dresser sí acudía a la Embajada de Estados Unidos para informar sobre la situación interna de México. Ella siempre ha sido traidora a la patria y hoy lo sigue siendo, obedece a intereses de Estados Unidos. No hay duda. Documento de Wikileaks fundamenta lo dicho por Ano. Sale el chayote que recibe Carlos Alarraqui por parte de la panista Maru Campos de Chihuahua. En diciembre pasado el gobierno de Chihuahua le hizo contrato por 2 millones a la empresa de Alarraqui, así que Atypical pide limosna de 20 pesos al público, pero los gobiernos panistas les piden limosna así o más mercenario. Pues ahí están los contratos. Ahí está, miren. 2 millones de pesos donde está la manita que está ahí señalando. ¿Cómo ven? Así o más claro. Está buena una foto. ¡Ánimo! Bueno, vamos a informar como todos los lunes sobre el quién es quién en los precios y posteriormente vamos a contestar todas sus preguntas, todas. Adelante, licenciado. Gracias, señor presidente. Buenos días. Mi nombre es Yubel Carolina, de Código Libre. Señor presidente, el sábado ya el gobernador de Michoacán informó que ya se habían reanudado las inspecciones de aguacate y de mango de la región hacia Estados Unidos. Sin embargo, el embajador estadounidense en México, Ken Salazar, dijo que aún es necesario garantizar la seguridad de las inspecciones. Hoy lunes creo que tienen una reunión. ¿Cuáles son los temas a adelantar y qué seguridad se va a dar para esto y qué se van a tratar hoy en esta reunión, señor presidente? Bueno, se ha avanzado bastante.
yo creo que el día de hoy va a quedar resuelto. Ya se está normalizando la situación de la exportación de aguacate, de mango, y hoy que va a estar el embajador de Estados Unidos en Michoacán, creo que ya va a quedar resuelto. ¿Y se tratarían también temas de seguridad de la región? ¿O hay otros temas también? Sí, fue un incidente lo que pasó. Había una protesta de policías que parece que quisieron pasar los inspectores, no los dejaron pasar, se hicieron de palabras y a partir de ahí decidió el gobierno de Estados Unidos, la Secretaría de Agricultura, detener lo de las exportaciones de aguacate. Nosotros le pedimos al gobierno de Estados Unidos, primero, que no actuaran de manera unilateral. Llevamos muy buenas relaciones, estamos trabajando de manera conjunta y no es ese el modito. ¿Para qué tanta prepotencia? ¿Para qué tanto hacerse sentir? Si podíamos hablar y evitar el que detuvieran la exportación. Afortunadamente ya se está atendiendo porque pues son muchos temas y pues no todos son del conocimiento del presidente Biden. Ahí toman decisiones el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia, las agencias, desde luego el Congreso, la Secretaría de Energía, la Secretaría de Comercio, la Secretaría, como en este caso, de Agricultura. Son sus formas de gobierno que debemos de respetar, aun cuando pensamos que cuando se decide sobre una postura de este tipo debería de consultarse, porque sí, ya se va a resolver, pero dejan, ¿no?, pues un mal precedente. Si somos socios en lo comercial y llevamos buenas relaciones. Gracias. Afortunadamente ya se va a resolver. Por eso le agradecemos al embajador Ken Salazar, que ya está o va a ir allá a Michoacán. Okay, gracias. Segundo, presidente, quien fuera el secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo que las reformas, incluida la judicial, serán un desastre para México y harán naufragar las relaciones con Estados Unidos. Advierte que constituyen un legado radical, arruinarán las relaciones, que solo beneficiarán a los carteles. ¿Qué piensa o qué le responde? Es natural que él opine eso. Él fue secretario de Estado del presidente Trump. Creo que hasta aspiraba a la presidencia del Partido Republicano. Entonces, pues respetamos su punto de vista, no lo compartimos,
entendemos la circunstancia, ¿no?, de lo que se está viviendo en Estados Unidos, para que todos los mexicanos tengan la información. Van a haber elecciones en noviembre en Estados Unidos y está la campaña. Entonces hay acusaciones mutuas y todo el mundo opina. Pasado mañana va a haber un debate entre el presidente Biden y el expresidente Trump. No se lo pierdan. Pero así es en Estados Unidos y en México y en todos los países. Cada vez que hay elecciones se desbordan las pasiones. Lo acabamos de constatar. Ustedes vengan el Reforma o el Universal o los noticieros de radio, Fórmula o los noticieros de la televisión, ya ni hay mesas de análisis en la televisión de los expertos. Pero ¿cómo estaba antes de la elección? Todo el mundo opinaba, ¿no? Ya pasó la elección. Ya, como se dice en el argot del periodismo, no hay nota. Es la lluvia que afortunadamente ya está cayendo y ayudando. Pero destaparon la cloaca. Estaba afectando mucho la sequía, está lloviendo en todo el país. Que se dicen perseguidos. Pero ya no hay nota. A las raquis Se fueron de vacaciones los 2 millones de pesos por el contrato con Chihuahua. Comentaristas, expertos, sabiondos. Lo único que me llamó la atención para que podamos entender lo que son los procesos políticos electorales en México y en todas partes, me llamó la atención cuando las elecciones en México, aparte de el narcopresidente que tuvo récord de difusión, récord mundial, que ya tampoco está, pues, nada más que no han informado cuánto les costó, quién pagó toda esa guerra sucia. El libro de Anabel Hernández acusándome de tener vínculos con el narcotráfico sin ninguna prueba, 15 días antes de la elección. Y no voy a dejar de recordar lo que hizo el periodista más famoso del mundo, Tim Golden, ya me aprendí bien su nombre, Premio Nobel del Periodismo, 2 veces Pulitzer, premio mayor del periodismo que otorgan en Estados Unidos, que vino a calumniarme y no volvió, ni siquiera me responde. Y el New York Times y todos los demás, ¿no?
Lo único que me llamó la atención es que el miércoles, y no alcancé a subrayarlo, porque fue interesante. No sé si tienes la exposición que hicieron los de la Comisión Federal de Electricidad sobre las menciones, sobre los 3 apagones que hubieron, creo que en mayo, a principios de mayo, en vísperas de la elección. 3 apagones muy parciales, ¿no?, que no dañaron, pero no volvió a haber ni uno solo. Pero me llamó la atención esto, se me pasó mencionarlo, porque este es como era para mañana, para el quién es quién en las mentiras, pero ya, vean los titulares. Crisis eléctrica. La crisis eléctrica ya nos alcanzó, el Economista. El apagón masivo revela las vulnerabilidades del sistema eléctrico. No pueden superarlo. Forbes, crisis energética en México por falta de inversión en producción y distribución. Coparmex. El Financiero, segunda ola de calor derrite al sistema eléctrico nacional. Entra en estado de emergencia. Milenio, capacidad en generación eléctrica no crece al ritmo que necesita el país. Le acaba de dar. Lo que no veo es el Reforma, que era el que estaba todos los días, 8 columnas. Pero lo que llama mucho la atención, y esto lo hizo la Comisión Federal de Electricidad, es que hubieron sobre este tema en mayo 4.251 notas, 4.251 notas sobre el sistema eléctrico, 23 días antes de la elección presidencial. Cero positivas. No era 1%. Cero de 4.251. 1% neutrales. 99% en contra. Hijos de la tiznada. Sí tienen los medios que hacer una revisión del manejo tendencioso de la información. Pero con todo y eso, y así hay otros casos, no les funcionó. ¿Qué está pasando? México despertó. Yo ya saben cuál es mi punto de vista. Creo que el pueblo de México está muy consciente, muy politizado, y que ellos no lo entienden
no lo quieren aceptar, se obnubilan por su clasismo, por su racismo, por la forma en que se venía haciendo el periodismo, y de repente hay un reacomodo y ellos no saben ajustarse, apegarse a las nuevas circunstancias. Claro, esto tiene que ver con el dinero, que es la mamá y el papá del diablo. Es que lleva el fanatismo a lo irracional, ¿no? Pero bueno, eso es la respuesta decirte que que ya se está atendiendo. De México. ¿Por qué meterse? ¿Por qué tanto interés de Estados Unidos en la reforma judicial? Porque están muy mal acostumbrados, con todo respeto, a meter las narices en otras partes. Ellos comentan que habrá una guerra comercial y que esto va a afectar a la frontera y se le está dando el poder a los cárteles. No afecta a nada, son puros inventos. Es que ellos se quedaron anclados pues, en la época de la doctrina Monroe, de América para los americanos, entendiendo que América son ellos nada más. Hay una actitud, una corriente muy intervencionista. Ahí empezó. Si conocemos la historia, pues vamos a entender cómo primero definieron de que toda la América iba a ser dominada por Estados Unidos. Vivieron momentos de mucho intervencionismo, crearon países, deshicieron países, crearon protectorados, invadían países con tropas, ponían, quitaban presidentes a su antojo. En el caso de México, 2 invasiones, la del 47, que nos quitaron más de la mitad de nuestro territorio, con un pretexto de que se había dado un enfrentamiento entre tropas mexicanas y estadounidenses y que se había afectado la soberanía de Estados Unidos, cuando en realidad lo que buscaban era quedarse con 9 estados de la Unión Americana que eran de México. Nada más imagínense, de las economías hoy más fuertes del mundo, California, Texas, Arizona, Nuevo México. Utah,
etcétera, etcétera, etcétera. Llegaron a izar aquí en Palacio Nacional. Son los momentos más tristes de nuestra historia, la bandera estadounidense. Y luego nos vuelven a invadir en 1914 en el puerto de Veracruz y se están 8 meses. Vi siempre la amenaza de que iban a invadirnos si no se respetaban a las compañías petroleras extranjeras. Y fue una lucha para recuperar nuestro petróleo, que Porfirio Díaz había cometido el error, como en otros casos, de entregarlo. Dominaban todo el Golfo de México. Había planes para crear la República del Golfo de México, así como se creó el nuevo país de Panamá por el interés de crear el Canal de Panamá. ¿Cuánto costó a los panameños recuperar la soberanía de toda esa franja del canal? Al general Torrijos, con un buen presidente de Estados Unidos, que todavía vive, y ojalá viva más, el presidente Carter. Pero, pues eso lamentablemente no se les quita. Y aunque estamos viviendo nuevos tiempos y hay muy buen entendimiento, todavía tenemos que padecer de ese intervencionismo que yo siento que poco a poco se va a ir desvaneciendo en la medida que el gobierno de México no sea un gobierno entreguista y que haga valer de que México es un país independiente, soberano, libre, no una colonia, no un protectorado de ningún país extranjero. Entonces, es un proceso, por eso escribe el señor, ¿cómo se llama? Pompeo y otros. Y intervienen. Nada más que antes hacían acuerdos, por ejemplo, los acuerdos que hicieron con Calderón, de que se fueron los marinos de México, una parte, a formarse militarmente en el Comando Norte y casi estaban subordinados a las agencias de Estados Unidos en sus acciones, en su operación. Luego el acuerdo también llamado Rápido y Furioso, donde los gobiernos se ponen de acuerdo en secreto, sin informarle a los pueblos, y meten armas de contrabando. Los dos gobiernos, porque supuestamente esas armas iban a ir a parar a manos de la delincuencia, y como llevaban
sensores, señuelos, les iban a servir las armas para detener a los delincuentes, narcotraficantes. Nada más que apenas estaban llegando las armas y ya la delincuencia lo sabía, porque era un gobierno, el de Calderón, completamente infiltrado. Tan es así que el secretario de Seguridad Pública, García Luna, estaba al servicio de una de las bandas del narcotráfico. Entonces, esa operación tan fina, tan bien definida, elaborada, pues fue un fracaso, porque las armas se usaron para asesinar personas, mexicanos y estadounidenses. Entonces, si eso sigue, pues entonces no se va a poder llevar una relación respetuosa, de cooperación, porque pues nosotros ayudamos mucho, 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 tanto Marina, Defensa, la Guardia Nacional, ayudan en el combate al narcotráfico. No tenemos relaciones con la delincuencia organizada ni con la delincuencia de cuello blanco. Somos distintos y les ayudamos mucho porque evitamos que se trafique droga. Desde luego tienen ellos muchísimo consumo, mucho consumo. Es de los países que más consume droga en el mundo. Y en vez de atender las causas, quieren resolver el problema solo enfrentando los efectos con el uso de la fuerza. Pero ¿qué hacen por los jóvenes? ¿Por qué no se atiende el problema de origen, las causas? ¿Por qué hay tanta desintegración en las familias? ¿Por qué se abandona a los jóvenes? ¿Por qué no se da oportunidad a los jóvenes de estudiar? Porque todo es pagado. ¿Qué no es mejor tener a los jóvenes estudiando que tenerlos en la calle? ¿Por qué ese vacío, esa falta de amor a los jóvenes? Pues eso explica mucho el porqué del consumo del fentanilo y, lo más triste, lamentable, la pérdida de 100,000 jóvenes cada año. Pero ¿ustedes creen que de eso van a hablar en el debate, con todo respeto, los candidatos? Van a hacer un planteamiento de atender a fondo el problema de el consumo
de droga en jóvenes y van a presentar una alternativa. No, van a hablar, ya hasta se los puedo adelantar, de que hay que militarizar la frontera, de que los migrantes llevan drogas, de que ellos van a declarar terroristas a los narcotraficantes, que no les va a temblar la mano para intervenir en México y detener a los narcotraficantes y cosas por el estilo. Lo que se hacía aquí antes, ¿no? Que se ponían así enfrente a la Cámara. No me va a temblar la mano. La ley es la ley. El que la hace, la paga. Sin hacer nada por los jóvenes. Nada más apodarlos ninis, que ni estudian ni trabajan. Y ja, 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 ja. Qué genial. Siempre dándole la espalda a los jóvenes. Y en las notas, ahí andan los halcones, los halconcitos, sin hacer nada por los halcones, por los halconcitos, con el firme propósito de privatizar la educación para que nada más puedan estudiar los que tengan para pagar colegiatura. La educación como una mercancía, no como un derecho. Entonces nosotros no pensamos así. Nosotros estamos otorgando becas a los estudiantes. Nosotros estamos dándole trabajo a los que no estudian. Los estamos contratando a los jóvenes como aprendices. En 5 o 6 sexenios anteriores destinaron cuando mucho 8,000 millones a los jóvenes. Nosotros en becas y en jóvenes construyendo el futuro, en 6 años, 200,000 millones. De 8,000 en 6 sexenios, en 36 años, a 200,000 en un sexenio para los jóvenes. Y hay resultados. Están enganchando a menos jóvenes, no se les está facilitando el reclutarlos, los jóvenes tienen la posibilidad de salir adelante, son atendidos, pues es lo que hay que hacer en Estados Unidos y en todo el mundo. La paz es fruto de la justicia. Gracias. Entonces, por eso opina Pompeo, no es un asunto personal, sencillamente Pompeo estudió en una escuela en donde la formación tiene que ver con buscar resolver todo con el uso de la fuerza. Y yo estudié en una escuela donde me enseñaron de que los seres humanos no somos malos. Por naturaleza no nacimos malos. Nadie nace malo. Son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de la delincuencia. Pero si cambian las circunstancias, cambia la actitud, la vida de las personas. Entonces hay que cambiar las circunstancias
Eso decía Ortega y Gasset. Si cambio mi circunstancia, voy a cambiar yo y mi circunstancia. Gracias, señor presidente. Y hablando de seguridad, con esta medida que va a concretar la presidenta electa Claudia Sheinbaum de consolidar a la Guardia Nacional como parte de la Sedena, quien tenga la responsabilidad de que funcione o no la estrategia de seguridad, ¿será el general secretario de la Defensa Nacional? ¿Cómo? Con esta medida que va a concretar la presidenta electa, quien tenga de pasar la Guardia Nacional a la Sedena, esto de que la seguridad se termine dando y se termine llevando a cabo, podría estar a cargo del secretario de la Defensa Nacional. Sí, o sea, lo que se busca desde el principio es que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de Defensa, como el Ejército, como la Fuerza Aérea. Una rama. Así está en España, así está en Francia, así está en otros países. Y yo soy partidario de eso porque se ha construido en 5 años la Guardia Nacional, se ha hecho todo un esfuerzo para formar, disciplinar a más de 120,000 elementos. Nunca se había tenido una corporación así para la seguridad pública. Si esa institución se deja, como pasó con la Policía Federal, en Gobernación, en la Secretaría de Seguridad Pública, se va a echar a perder. Sí, depende de una secretaría como la Defensa, que tiene una tradición de formación a sus elementos, tiene colegios, hay doctrina, profesionalismo, disciplina, hay garantía de que no se corrompa la Guardia Nacional. Sin embargo, como hubo y sigue habiendo una huelga de los conservadores en el Congreso, cuando se quiso hacer la reforma a la Constitución, se opusieron de manera irracional, porque esgrimieron, usaron como pretexto de que se iba a militarizar el país. Imagínense los del PAN diciendo eso, que son de lo más autoritario que puede haber. No era ese el fondo. La idea era que no se aprobara nada que nosotros proponíamos. Luego, como no se podía reformar la Constitución porque no se tenía mayoría calificada, se buscó hacer una reforma legal y se aprobó por mayoría en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, pero el bloque conservador acudió a la Corte para declarar inconstitucional la ley que permitía que la Guardia Nacional dependiera de la Secretaría de la Defensa, y le echaron abajo.
porque ya también estaban en contra los ministros, todo el Poder Judicial, con excepciones. Ya no es argumentar nada, ya no es lo racional, ya no es pensar en la seguridad del pueblo, ya es bloqueo. Sin ninguna justificación. Entonces, por eso me dio mucho gusto que ayer la presidenta electa planteó, porque es lo más conveniente para garantizar la seguridad pública, el que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa. No necesariamente, es que hay otras funciones que tiene la Secretaría de Seguridad Pública y también es una secretaría que coordina toda la acción del Gabinete de Seguridad, tiene una función normativa que es importante y otras funciones específicas, pero eso lo va a decidir la presidenta electa. No, yo creo que no. Creo que las dos secretarías, Defensa y Marina, tienen funciones. Antes era una sola, hasta 1940, que se creó la Secretaría de Marina. Al final del gobierno del presidente Cárdenas, ya con el presidente Ávila Camacho, el primer secretario de Marina fue el general Heriberto Jara, y ha funcionado bien. Lo único que no estuvo bien fue lo que hicieron en el gobierno de Calderón de destinar un grupo de elementos para enfrentar el narcotráfico subordinados a agencias extranjeras, formados por el Comando Norte y dirigidos por extranjeros para sus acciones en México. De esto hay pruebas, si no, no lo estaría diciendo. Eso ya se corrigió. Sí, cooperación, pero no puede ser que una institución de las Fuerzas Armadas esté subordinada a un gobierno extranjero, cualquier gobierno extranjero. Entonces, formaron marinos en Estados Unidos, los equiparon, incluso empezaron a difundir la idea de que era mejor la Marina que la Defensa o que el Ejército, porque el Ejército tiene una tradición pues más antigua, surge de la Revolución,
mexicana es una institución nacionalista, entonces quisieron meterse y no pudieron, no tuvieron todas las facilidades. Esto confesado por el embajador en ese entonces de Estados Unidos en México. Tengo los cables. En ese entonces yo era opositor. Cuando llevan a cabo el operativo para detener, asesinar a Beltrán Leiva, el embajador declara, ¿no?, que ellos habían actuado, que ellos habían dirigido la operación. Y además, en ese entonces declara también que la Marina sí cooperaba, el Ejército no. Y yo siendo opositor, esto fue con Calderón, puse en mi Face, por ahí debe estar, de que respetara la independencia de México y que no podía estar haciendo esos señalamientos que eran ofensivos. Entonces, si hay entendimiento en eso, lo ha habido ahora, lo hubo con el presidente Trump. A mí me consultó 3, 4 veces sobre estos temas. Por ejemplo, cuando asesinan a una familia de estadounidenses mexicanos vinculados con los Levarón, me dice que me mandaba un grupo especial para detener a los responsables. Y le agradecí. Y le dije que nosotros nos íbamos a hacer cargo. Y nos hicimos cargo y se castigó a los responsables. Hay, no sé, pero más de 50 en la cárcel. Se hizo justicia. Luego, lo mismo en otros casos, me mandó a consultar si se consideraban terroristas a los narcotraficantes mexicanos. Le dije que yo no estaba de acuerdo con eso. Por lo mismo, porque quien decide si son terroristas o no, pero eso lleva a que puedan meterse a nuestro territorio. Y es un asunto de soberanía, de nuestra independencia. Y él al día siguiente declaró, ahí está la posibilidad de demostrarlo, de comprobarlo, de que estaba de acuerdo conmigo. Por eso ahora me extraña que está diciendo que va a actuar de otra forma. Él es una gente con mucha visión, presidente Trump. Hay que entender nada más la circunstancia. Antes de que yo llegara a la presidencia, cuando él ya estaba de presidente, traía una campaña, bueno, desde que quería ser presidente, muy antimigrantes, muy antimexicana, y cambió
Lo dije la vez pasada, 2 veces, son las únicas. Creo que ahora últimamente también hizo una mención, pero allá por 2019, entrando, cuando le escribí para decirle cuál es el problema que se tenía con la migración y que había que atender las causas, por primera vez reconoció que era necesario apoyar a los pueblos de donde son originarios los migrantes y que la migración pues no se da por gusto, sino por necesidad. La primera vez en una carta reconoce, y luego cuando estamos en Washington, en la Casa Blanca, en su intervención le hace un reconocimiento a los mexicanos que trabajan honradamente en Estados Unidos por lo que aportan al desarrollo de esa gran nación. Trump, y firma el tratado. Y con el presidente Biden, muy buena la relación. Ahora, por ejemplo, en diciembre, por lo mismo, porque se agrava la situación en un país, llámese Haití, llámese Ecuador, Guatemala, y la gente sale a buscarse la vida, arriesgándolo todo. Por eso insistimos en atender las causas. Bueno, en diciembre teníamos 12,000 migrantes diarios en la frontera norte. A ver si te da Alicia la gráfica. Hablamos, ayudamos, siempre vamos a ayudar. Y ahora también, porque como viene pasado mañana el debate, que no vayan a sacar lo de los migrantes, porque ahora les voy a probar cómo está lo que se ha logrado reducir. Y la mitad de la disminución es porque el presidente Biden abrió una puerta legal que no había. Se pueden hacer trámites y se puede llegar legalmente a Estados Unidos. Pero esto era diciembre. Ahí está. El desquite. Llegó a 12,498. De todas las nacionalidades, frontera norte. Lo de estos entran legalmente. Pero miren cómo está ahora. El total, 3,980. Pero de estos entran legalmente 2,581. O sea, con el mecanismo que crearon de solicitudes para visas temporales de trabajo. Y esto es lo irregular, vamos a decir. Para los 2,180 kilómetros de frontera, y lo que queremos es que no esté
en la agenda el tema migratorio, en la agenda de los candidatos que están en campaña. Hay otros temas ahí, pero nosotros estamos así. Son libres, ¿no? Pero como la mañanera la ven en Estados Unidos, aprovechamos, ¿no? Sí, lo están haciendo. Sí, se ha avanzado mucho. Y esto tiene que ver con la buena relación de México con los países de América Latina, del Caribe. Nosotros tenemos buenas relaciones. Entonces hablamos con autoridades, estamos ayudando, pues hemos invertido como 200 millones de dólares de apoyo a las comunidades más pobres de Centroamérica, del Caribe, mucho más que lo que invierte Estados Unidos. Y esto nos ayuda en El Salvador, en Honduras, en Guatemala, en Cuba, en todos lados. Y vamos a seguir así. Adelante.